Antes que todo, un saludo cordial a todos los presentes. A nombre de la Gerencia de Desarrollo Social, la Subgerencia de Cultura, Educación y Deporte y el Museo de la Cultura. Para muchos ya es conocido el profesor Gustavo Montoya. Él es autor de un libro muy importante para los tarmeños, en el cual da referencias históricas y documentarias sobre lo que fue la independencia de Tarma y este proyecto del cual se da en la exintendencia. Sabemos que para nosotros en la historia es un hecho del cual se vuelve a repetir el 28 de julio de 1821 ya en Lima, pero antes de eso hubieron varios sucesos los cuales se describen en este libro. En el otro libro, que es coautor el profesor Gustavo Montoya sobre Petronila Veleida, también nos narra básicamente el papel de Petronila en este aspecto de apoyo a su esposo en muchos momentos, y también ser parte de la logística que ella maneja para poder, digamos, que el ejército patriota del centro no estuviera sin los recursos necesarios. Creo que estos son puntos muy importantes, para lo cual voy a dejar al profesor Gustavo Montoya la palabra para que nos pueda dar un poco más de información sobre estos puntos que he mencionado. Profesor Gustavo. Gracias. Gracias, Eric, por la invitación y saludar a todos los amigos, las amigas en Tarma y los distritos. Y bueno, a toda la región, a todo el país. El primer libro, si me permites rápidamente hacer una historia, más o menos el 2018, en realidad desde el 2016 para adelante, yo ya había empezado a explorar la región de Huánuco. Entonces yo publiqué un libro que se llama La tradición republicana en Huánuco. Y como se avecinaba el bicentenario, estamos hablando de 2018, ¿no? 2019, tuve la suerte, pero también es efecto de un trabajo permanente, continuo, ¿no? De encontrar el acta de la independencia de Tarma. Entonces, se combinaron dos escenarios, dos variables. De un lado, empezaban las conmemoraciones, las conferencias, las publicaciones, los seminarios por la cercanía del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú en Lima, ¿no? Es la denominación exacta. 200 años de la proclamación de la independencia en Lima. Entonces, el vínculo a través de amigos comunes con el doctor Moisés Tacuri permitió en un libro, y el libro se titula La independencia en Tarma, primer gobierno patriota. Ese título, por supuesto, causó mucho revuelo, porque lo que la academia sabía a través de investigaciones centenarias era que el lugar donde se había proclamado la independencia antes de Lima era Trujillo, ¿no? Entonces, el libro que hicimos en Tarma el año 19, el año 20, causó bastante revuelo, porque no solo se analiza el acta de Tarma, sino todo lo que ocurre antes de la elaboración del acta y también lo que sigue. Y otra de las tesis fundamentales de ese libro es que con Tarma ya independiente, por supuesto, del gobierno en Lima, del gobierno virreinal en Lima, San Martín todavía no ingresa a la capital, está en el norte. Hay un gobierno acá, se instituye Fuerza Armada, se delega autoridad, hay una soberanía de carácter local, todos los pueblos
de la intendencia, ¿no? Que era Huánuco, Cerro de Pasco, Cajatambo, parte de lo que es Huaylas, Huaraz, se adhieren es lo que dice en el acta, ¿no? Seguir las banderas de la patria, ¿no? Es una metáfora potente, pero no solo eso, sino que toda la región central tiene a Tarma como capital de un nuevo poder patriota. Entonces tienes ahí tienes Jauja, Concepción, Huancayo, Huánuco, que se adhieren a este proyecto. Y lo interesante es que entre noviembre de 1820 y junio de 1821, en toda esta región, teniendo a la Villa de Tarma como capital, hay un gobierno, se va gestando el proyecto, se va construyendo un proyecto de liberar Lima, ¿no? Es impresionante porque toda la región está sobre las armas y es en este periodo, en este contexto, en esta coyuntura que se produce el encuentro de José de San Martín y el virrey La Serna en la hacienda de Punchauca. Ese encuentro que da lugar a un libro que yo luego he publicado que se llama La Independencia Controlada. En ese encuentro entre el virrey La Serna y San Martín en Punchauca, que está a las afueras de Lima, se decide entregar la capital, o sea, el virrey La Serna opta por entregar la capital al ejército libertador a cambio que el ejército realista, el ejército español que estaba en Lima, ocupe toda esta región. Ahora, esto se ha discutido, los documentos están ahí, donde se prueba este proyecto de independencia controlada, ¿no? Entonces, poblaciones como Jauja, Concepción, cuando San Martín le ordena a Arenales que abandone toda esta región, eso es una traición, ¿no? Entonces, Tarma, primer gobierno patriota, y la independencia controlada forman parte de una nueva narrativa, de un nuevo discurso, de una nueva forma de interpretar el pasado, porque hay que recordar, ¿no?, que cada generación tiene la obligación de reinterpretar los hechos, volver a leer los documentos. Ahora, lo importante acá también es que en la investigación histórica, conforme se avanza en las técnicas de investigación, se van descubrimiento nuevas fuentes, nueva información para complejizar, hacer más rico, hacer más, extender la interpretación de lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, el primer libro, Tarma, primer gobierno patriota, construye esa imagen que ahora se conoce, ¿no? El libro ha circulado en diferentes escenarios académicos, en el extranjero también se conoce esta publicación. Debo decir que lo que se demuestra en ese libro ha dado lugar a otras investigaciones, y esto es importante, ¿no? Esa publicación auspiciada por la municipalidad ha dado lugar a otras investigaciones que se llevan en el Perú y en el extranjero, porque ese libro está en la Biblioteca Nacional. En una de las partes del libro, el bando, el cual se presenta el 29 de noviembre del año 1820, se menciona que todo el territorio era libre de este nuevo renacer, digamos así, de la exintendencia. Mencionan que se nombra el primer gobernador ya de un país, de una área liberada del virreinato. Hablamos de Francisco Pablo Oyotero. Justamente él es el primero que organiza la parte central, ya como gobernador de Tarma, y bueno, se habla de él en muchas partes de cómo él coordina con Arenales, ¿no? Sí. Esa etapa, profesor, sobre todo Arenales con Otero, ¿qué tanto ellos
se organizan en la parte central, más allá del ejército que usted menciona que van formando en esta zona, ¿no? Ya, gracias. Ese es un tema fascinante. Es un tema fascinante porque tenemos que remontarnos a dos fechas, a 1812 y a 1814. Yo encontré una carta de Otero donde le dice a uno de sus socios, porque no hay que olvidar que Otero era un comerciante y tenía vínculos de intercambio, de comercio con Lima, con el norte, con Argentina, con Arequipa. En la colección documental está el libro de cuentas de Otero. Eso es fantástico, porque a través de su libro de cuentas tú reconstruyes sus actividades económicas, ¿no? Y también tiene vínculos con el sur, con la zona y hacia el sur, Huamanga, el Cusco, porque esa es la ruta antigua, pues, que une Tarma, une Cerro de Pasco, une Huancavelica, une el Alto Perú hasta Potosí y luego Jujuy, Salta, ¿no? Es una ruta muy antigua. En una carta Otero le dice a un corresponsal suyo, esto es de 1815, fines del año 14, inicio del 15, que ha recibido correspondencia de los patriotas del Cusco. O sea, la revolución que estalla en Cusco en 1815 tuvo vínculos, tuvo aliados, tuvo contactos con Tarma, porque una de las expediciones que sale del Cusco llega hasta Huamanga. Lo que les estoy diciendo es que por lo menos desde el año 14 ya Otero está conspirando con otros patriotas. No es que solo él haya construido todo el movimiento patriota, no, había una extensa red de comerciantes, mineros, hacendados y también gente del pueblo que, bueno, estaba pues ya contemplando posiciones de ruptura y también de insurgencia armada. ¿Por qué? Porque todo el continente estaba, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Chile, ya son territorios independientes. El último país, como sabemos, en obtener su independencia con relación a ser Perú. Por eso es que llegan San Martín y Bolívar. Entonces, en toda esta región ya existe un movimiento patriota que está actuando en la penumbra, de manera clandestina. ¿Por qué? Porque el sistema de control político, militar, ideológico de Abascal fue particularmente feroz. Las cárceles estaban llenas de sospechosos. Pero esa carta demuestra que Otero ya venía actuando en la clandestinidad y la mejor manera era sus contactos, sus socios, ¿no? Sus contactos comerciales, que luego yo los encuentro, uno los puede encontrar en documentos desperdigados a todo lo largo de la Sierra Central, que asumen son gobernadores, son colaboradores, ya patriotas, ¿no? Ya patriotas. Y lo otro que también me parece que hay que mencionar es que en 1812 se produce una rebelión particularmente sangrienta y muy violenta. Es una rebelión antiespañola en Huánuco, que estremece todo el virreinato. O sea, esa rebelión en Huánuco es muy, muy, muy importante y se ha investigado muchísimo, ¿no? Ahora bien, Abascal organiza el develamiento o la represión a los rebeldes. Ahora, lo de Huánuco es una rebelión eminentemente indígena. Hay participación de sacerdotes del bajo clero, del orden de los agustinos, pero básicamente esa rebelión, la violencia que se despliega en Huánuco fue una violencia comunal, indígena, campesina, muy, muy fuerte, dirigido por sus alcaldes. La represión para develar, para aplacar Huánuco se organiza en Tarma.
a través del intendente González de Prada, ¿no? Entonces acá hay un tema fascinante. ¿Cómo así la élite tarmeña, que apoya la represión en Huánuco, 8 años después hace un cambio ideológico y decide separarse, ¿no? Entonces, o sea, lo que no ocurrió en Lima ocurre acá, que es apostar, es actuar de cara al peligro, ¿no? Entonces, para terminar, si tú lees el acta de Tarma, los que firman, muchos de ellos participan en favor de la causa realista el año 12. Para Huánuco, sí. Sí, justamente ese punto también es importante porque justo tuvimos también una charla con Luis Villegas y con usted también conversamos alguna vez sobre Juan de Dios. Juan de Dios, Tarmatambino, que junto a muchas mujeres son parte de la rebelión de Huánuco, pero que en Tarma no se llega a dar por un soplo, y que ellos son justamente apresados en Tarmatambo. Juan de Dios casi con 15 mujeres de Tarmatambo y algunas mujeres de Tarma son apresados, y como usted menciona, muchos de estos capitanes militares del ejército español posterior a eso firman el acta de independencia de Tarma, y son los que también participaron en lo que es la rebelión de Huánuco, y estaban conectados, solamente que acá no se llega a dar con fuerza, pero sí en Huánuco, como usted menciona. Y también hay una pequeña rebelión en Cerro Pasco, si no me equivoco, la cual también es repelida por el intendente tarmeño, ¿no? Sí, eso, lo de Juan de Dios es fascinante porque eso es en abril del año 13, al día siguiente. O sea, cuando son derrotados los rebeldes en Huánuco, no queda ahí, las cenizas siguen humeando, ¿no? Yo he encontrado documentación que desde Huancayo, este sacerdote Ignacio Moreno, que luego va a ser uno de los ideólogos patriotas más importantes, que está en favor de la monarquía constitucional, ya con San Martín, que publica una exhortación, él es vicario en Huancayo, exhortando sobre todo a la población indígena a que mantengan la calma, ¿no? El año 13. Pero para lo de Juan de Dios, esto es fascinante porque eso no ha sido muy estudiado, pero este personaje, ¿no? Que viene trayendo noticias del Inca, ¿no? Trayendo noticias del Inca, y efectivamente son acusados porque este personaje misterioso viene de Huánuco y viene con noticias relativas a la restauración, nada menos que el Imperio Inca, ¿no? Mira hasta dónde regresa. Pero además, yo tengo un artículo breve sobre este tema. La trama es que en Tarmatambo es alojado y se queda varias semanas y empieza a alfabetizar a los hijos de los comuneros, ¿no? Entonces se va construyendo toda una trama que uno lo puede leer en la colección documental, donde existen documentos de la rebelión de Huánuco. Tú ahí puedes ver cómo mujeres labriegas, campesinas, pobres, sencillas, humildes, se entusiasman con la posible presencia del Inca y que el orden colonial iba a ser invertido, que los que les habían quitado sus tierras, los que les obligaban a trabajar, iban a ser expulsados, y que ellos, con la llegada del Inca, podían acceder a la escritura, a la lectura, que es una reivindicación, bueno, absolutamente libertaria en esa época. O sea, tenemos en 1813 campesinas de Tarmatando entusiasmadas porque sus hijos están aprendiendo a leer y a escribir de manera clandestina, con un personaje misterioso que viene de Huánuco anunciando que el tiempo se va a invertir. Bueno, todo eso ocurre acá.
Es muy cierto, justamente por eso la historia de Tarma es muy interesante, porque cada vez se encuentra, como dice el profesor Gustavo, más documentación que alimenta justamente los hechos históricos que Tarma debería enseñar en los colegios, pero también el hecho de sentirnos orgullosos de que habían raíces tanto de mujeres, tanto de jóvenes y personas no solamente de dinero, sino también de pueblo, que buscaban, cierto modo, la libertad. En el tema de Petronila Veleida, en el segundo libro, que es usted coautor, cuéntenos un poco más el papel de ella, que es muy importante, en estos hechos en los cuales ella participa, ¿no? Sí, Petronila es un personaje extraordinario. Veo acá a Lorena Silva, con ella trabajamos intensamente, incluso hay un cuadro de Petronila, ¿no? Logramos reconstruir su imagen. El libro que publicamos sobre Petronila, bueno, encontramos un manojo de cartas, ¿no? En Lima los investigadores se quedaron fascinados porque es una de las pocas peruanas de la época de las que tenemos un manojo de cartas, son como 10 cartas, y cuando uno analiza estas cartas, te encuentras con una mujer que tiene ideas políticas, que le da consejos, que no solo es, digamos, la asistente del esposo en cosas menores, no, le da consejos de cómo conducirse como jefe militar. Ahora, lo fantástico de Petronila es que ella, cuando Tarma cae en manos del ejército español, del ejército realista, porque el ejército de línea español controla toda esta región hasta Junín, o sea, son casi 3 años, ¿no? Ella obviamente no podía quedarse acá porque era la esposa del gobernador patriota, ¿no? Y ella se va a Lima y está en Lima, y desde Lima le escribe a su esposo y le va contando lo que está ocurriendo en Lima, y Lima es un infierno. O sea, en Lima ella es testiga del protectorado, luego observa la caída del protectorado, está presente cuando se instala el primer Congreso Constituyente. Ahí está el primo de Otero, Miguel Otero, que es electo como diputado por Tarma en el primer Congreso Constituyente, tiene correspondencia permanente con él, pero su esposo, Francisco de Paula Otero, está en Guariaca, está en Huánuco, está en Junín, está en toda esa región, pero en las partes altas, ¿no? Él dice su gobierno ambulante, o sea, Otero es el líder de la resistencia guerrillera, no en las ciudades, sino en las partes altas, porque las ciudades están controladas por el ejército español, que es un ejército profesional. Pero bueno, Petronila está en Lima, y también Petronila está ahí cuando se produce el golpe de Ribagüero. Lo que yo digo es que la mirada de Petronila permite reconstruir todo este periodo, desde la llegada de los libertadores hasta la salida de Bolívar, que es en 1826, permite ver la guerra, permite ver el nacimiento de la República, permite contemplar la cultura política de la época desde una perspectiva, desde una sensibilidad femenina, y eso es fantástico. No existe biografía de alguna mujer de la época con tanta riqueza conceptual. Ahora, hemos seguido investigando y hemos encontrado, por ejemplo, con asombro, cómo Petronila aparece en la correspondencia de Sucre con Otero, o de Bolívar con Sucre. Esto nos hace pensar que esta mujer era extraordinaria, que su opinión era importante, porque siempre estaba presente al final en los saludos a la señora Petita, ¿no? Que era su diminutivo. Entonces, ese libro sobre Petronila Aveira ha marcado un hito, ¿no? Ha marcado un hito en las investigaciones, no solo en las investigaciones de género, sino para ver aspectos que no se conocían sobre la guerra, sobre la República.
porque luego ella de Lima se va a trasladar a Huánuco. Imagínate la ruta que hace en medio de la guerra. Entonces es un personaje fantástico y sería importante que ese libro se divulgue más, ¿no? Porque, bueno, también está en la Biblioteca Nacional. Justo conversando con usted, anteponiéndonos a todo lo que ya íbamos a conversar esta noche, nos manda usted un documento muy importante, el cual lo vamos a poner ahora, un documento del año 1823, si no me equivoco. 22. Y justamente este documento es, a ver, vamos a acomodarlo bien, está redactado en Cerro de Pasco, ¿no? Sí. Que es la sede del gobierno de Tarma. Y en este caso viene a ser el Congreso. Sí, puede disminuir un poco para poder contemplar todo el documento. Este es un documento, el acta de las elecciones que se producen en Cerro de Pasco para elegir a los diputados por la intendencia de Tarma, ¿no? Esto es de 1822. Esto es importante porque pese a que Tarma estaba ocupada por el ejército español, porque el cuartel general del ejército español está en Huancayo, por eso tienen esa calle real, que es en homenaje a eso, ¿no? De todas maneras, el ejército español no solo está en Huancayo, está en Tarma, en la ciudad, ¿no? Controlando. Está en Concepción, está en Jauja, está controlando los caminos. Un punto que los patriotas mantienen con bastante esfuerzo es Cerro de Pasco. Y es en Cerro de Pasco donde se reúnen los patriotas, y esto es importante, patriotas de todas estas ciudades, y eligen a los representantes de toda la región en Cerro de Pasco. Y ahí está Miguel Otero, Lemus, ¿no? Están todos los dávalos, están todos los diputados que son electos por Tarma para participar del primer Congreso Constituyente. Esto es muy importante porque pese a que es una región ocupada por el ejército español, están dando leyes, están administrando, tomando decisiones a través de sus representantes. Y el otro aspecto que debemos considerar, y este documento sirve para eso, es que cuando Bolívar llega al Perú, uno de los personajes a los que le delega autoridad es a Francisco de Paula Otero, porque mira, desde la llegada de San Martín hasta la llegada de Bolívar, en todo el territorio peruano controlado por los libertadores, se producen desbandes. Hay grupos, Torre Tagle, por ejemplo, ¿no?, que se pasan al ejército o a las banderas españolas. Entonces, la fidelidad de Otero a lo largo de la campaña hace que Bolívar le encargue responsabilidades muy delicadas. Una de ellas es controlar con sus tropas, Otero controlar con sus tropas, todas las partes altas que comunican los dos caminos importantes de Lima hacia la zona central eran por Huarochirí y por Canta. Ya. Entonces Otero controla toda esta región y está permanentemente informando a Bolívar sobre el movimiento de tropas españolas realistas. Uno de los objetivos de los españoles fue invadir Huánuco. Eso nunca se produjo, pero hubieron muchos intentos de ocupar Huánuco. No lo hicieron porque en parte esas tropas guerrilleras, montoneras, coordinadas por Otero, están hostigando al ejército de línea español. Y hay que decir también que el vínculo entre estas tropas, insisto, no es solo Otero, está José María Guzmán, está Marcelo Granados, hay una cantidad impresionante de comandantes, de capitanes, tenientes, mayores que actúan con Otero, ¿no? Las acciones que cometen antes de Junín lo hacen con un gran nivel de autonomía, porque en Lima pueden tener, digamos, el poder formal, ¿no?, pero los que están en el teatro, en el terreno de la guerra, son estos jefes guerrilleros.
que toman decisiones sobre los hechos, ¿no? Entonces tenemos que, antes de Junín, Otero es el que de alguna manera guía al ejército bolivariano que viene desde Huamachuco en realidad, ¿no? Desde Huamachuco, Huaraz, tiene que pasar Huánuco y luego subir a Junín, donde se produce la primera gran victoria, porque Junín es la primera victoria libertadora o republicana luego de 3 derrotas importantes patriotas, ¿no? Y el vínculo tú lees la correspondencia de Otero con Bolívar, es pero intensa, es abultadísima, ¿no? Y lees lo que Otero le dice, mejor dicho, Otero es como son los ojos de Bolívar y de Sucre en toda esta región. Más o menos hablamos entonces de que los hechos dados y coordinaciones que hace Otero con su ejército de acá es el que previene el hecho de que el ejército español suba hacia Huánuco y tome la ciudad de Huánuco. Sabemos que hay datos también que, por ejemplo, hablan de cuando sale el ejército patriota de esta zona, muchos esclavos, digámoslo así, invaden la ciudad de Tarma y los que habían firmado el acta de independencia piden apoyo al ejército español para poder liberarse de todo lo que estaba sucediendo en Tarma. Eso también está en muchos escritos. En el libro. Justamente conversábamos de eso en algún momento, pero también conversábamos de que Bolívar estuvo en Tarma. Sí, eso es importante porque el simbolismo de Tarma es obvio, es la capital de la intendencia, ¿no? Es el centro político. Además, el control de Tarma era importante para el ejército español. Por eso, luego del triunfo en Junín, lo primero que hace Otero, con Sánchez Carrión, por ejemplo, es venir a Tarma, antes de ir a Huacayo o Jauja, ¿no? O avanzar hasta Huamanga. Y vienen acá porque es un acto simbólico, recuperar lo que había sido el primer gobierno patriota. Y la prueba de lo que estoy diciendo es la abundante documentación que Bolívar es dictador, porque el Congreso le ha delegado la autoridad política y militar hasta que concluya la guerra, y Sánchez Carrión es el ministro general, o sea, es Bolívar y Carrión, centraliza, digamos, el funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces, cuando uno revisa la documentación, vas a ver la cantidad de documentos que Bolívar firma en Tarma con Sánchez Carrión, que ven cuestiones de la organización del Estado, los impuestos, la reforma agraria, leyes para la tropa, las escuelas, en fin. Después de Tarma se dirigen a Huancayo y de Huancayo van a Ayacucho, a Huamanga, antes de la batalla de Ayacucho, ¿no? Bolívar está en Huamanga más o menos hasta septiembre de 1824. Se retira, pero Otero continúa como jefe entre Junín, entre Huamanga, y Otero llega hasta cerca al Cusco, ¿no? Cumpliendo responsabilidades ya militares, ¿no? Entonces, tú ahí tienes la cercanía y el nivel de confianza que tenía Bolívar con Francisco y Pablo Otero. Y digamos, los que seguían a Otero, todo eso está en su correspondencia, que es riquísima. Sí, justo el hecho de que Bolívar haya estado aquí en Tarma y San Martín la haya declarado o fundada como departamento. Sabemos que Bolívar también no era tan simpatizante de lo que había dejado San Martín, ¿no? Sí, claro. El hecho de degradar a Tarma a una villa, eso dice ya bastante también, porque mientras se declara una independencia el 28 de noviembre de 1820, pasa la batalla de la Pampa de Junín, Bolívar efectivamente viene a Tarma, pero degrada, le quita todo el poder que tenía Tarma en ese momento ya como departamento, y el territorio que tenía la degrada a una simple villa y se va de Tarma. Sí, eso también es cierto. De alguna manera, las posiciones de Bolívar antes del proyecto de la Constitución vitalicia, hay que entender lo siguiente. Bolívar tuvo que
digámoslo así, tuvo que escarmentar, dar un ejemplo vivo para liquidar a la élite peruana en general, que conforme avanzaba la guerra, vieron a San Martín como un extranjero, y que lo era, ¿no? Pero también vieron a Bolívar como un invasor. Entonces, el fusilamiento de Berinduaga en Lima por parte de Bolívar significa que Bolívar, si bien era libertador, también tenía intereses geopolíticos, ¿no?, de la Gran Colombia. Entonces, cuando tú dices degrada Tarma, es como para darles una lección, porque hay que decirlo, en un pueblo, en una ciudad, en un país, no todos piensan igual. Eso sería absurdo, eso nunca ha ocurrido. Hay intereses, hay facciones, hay pugnas. Entonces, cuando Otero se retira de Tarma, no toda la élite se retira de Tarma. La élite que se queda en Tarma se convierte en colaboradora del ejército español, porque un ejército necesita caballos, necesita armas, necesita uniformes, ¿no es cierto? Entonces, en respuesta a eso, se produce lo que tú estás diciendo, ¿no? Es una guerra, y en las guerras hay perdedores y hay vencedores, ¿no? Entonces, la mirada tiene que ser lo más integral posible para presentar el pasado con sus contradicciones, con los desafíos que esos hombres tuvieron que hacer frente, ¿no? Por ejemplo, cuando Petronila viene acá, encuentra que todas sus propiedades están repartidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los españoles, los realistas, obviamente vieron la forma de castigar, no solo a Petronila, sino yo conozco el caso de muchos sacerdotes patriotas, por ejemplo, ¿no?, que son maltratados, son fusilados, son torturados, ¿no? Esas son las guerras no son conferencias. Es verdad, es muy cierto. El hecho del simbolismo de Tarma, como usted menciona, es un símbolo muy grande, pues, ¿no? Era el momento histórico de San Martín, declarando una de las extendencias más importantes en la colonia en ese momento, y que Bolívar la degrade de una villa y ponga de capital Cerro de Pasco. Capital del departamento de Junín viene a ser Cerro de Pasco casi hasta mediados del siglo pasado, 1930, que recién se crea el departamento de Cerro de Pasco en 1931, que declaran a Huancayo como capital del departamento de Junín, ¿no? Tiene razón en esos aspectos, porque militarmente se dan esas lecciones, históricamente también. Y bueno, el paso de Bolívar en Tarma, como muchos tarmeños saben, Tarma era una ciudad sanmartiniana, ¿no?, por muchos aspectos. ¿Qué más podemos ver, profesor, en la visión posterior a las Pampas de Junín y Ayacucho, y sobre el papel que Tarma tiene en este aspecto ya histórico, finalizando ya el proceso independentista? Bueno, hay un personaje, Bermúdez Ascarza, ¿no?, que llegó a ser presidente. Cuando hablamos de Otero, cuando hablamos de Bermúdez Ascarza, cuando hablamos de Petronila Veleira, cuando hablamos de Ana de Tarma, cuando hablamos de Cárdenas, estamos hablando en realidad de grupos sociales, ¿no? Son personas que representan tendencias. Luego de la salida de Bolívar, porque Bolívar sale, Bolívar intentó imponer la Constitución vitalicia, y obviamente él iba a ser el presidente, ¿no?, vitalicio hasta su muerte. Entonces hay una oposición a este proyecto bolivariano, y parte de la oposición también estuvo en Tarma, y estuvo en Cerro de Pasco, y estuvo en Huánuco, ¿no? Luego, por lo menos hasta la época de Castilla, que es la época donde se descubre el guano de Isla, y el Estado tiene, digamos, los recursos suficientes como para apaciguar el país, porque hay que decir que todas estas guerrillas, todas estas montoneras que se gestan, que se levantan, que se construyen, que se instituyen durante el proceso de la independencia, luego van a ser los actores políticos y militares que definen
la gobernabilidad. ¿Por qué? Y esto es importante, tu pregunta es muy importante porque al Perú llegan ejércitos de todo el continente que tienen el protagonismo de la guerra. No solo de la guerra, sino también del sistema político, ¿no? Tropas de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile, Ecuador, de Panamá, de Uruguay y extranjeros. Las tropas peruanas son auxiliares, pero cuando se retiran estas tropas libertadoras, estas tropas que habían sido auxiliares adquieren protagonismo, pero ya habían tenido un aprendizaje enorme, militar y político. Por eso la independencia es para el militarismo peruano un laboratorio. Por eso el militarismo peruano, el caudillismo, es particularmente violento, inestable, intenso, a diferencia de otros países, por lo menos hasta la aparición del guano de Isla, que no es que desaparezca, sino que baja un poco la tensión, ¿no? Porque hay recursos para los pueblos, para los gobiernos locales y para las élites, ¿no? Para los grupos de poder. En este escenario, en Tarma, en Jauja, pues esto es en muchos sentidos lo que ocurría en la Sierra Central definía el gobierno en Lima. O sea, los caudillos se enfrentaban en toda esta región para luego ya marchar a Lima y tomar el control del poder, ¿no? Entonces es una época, como decía Basadre, llena de color y de vida. Sí, tiene razón usted, porque históricamente también podemos mencionar que San Martín en Lima declara la libertad de los negros, ¿no? Pero nacidos desde esa época. Libertad de vientres. Así es. Y recién Castilla compra la libertad de los esclavos con la riqueza del guano. Sí. Y vienen más esclavos, los chinos, los cuales también son parte de nuestra historia, pero como ven, nuestra historia está llena de momentos en que dejábamos a unos esclavos para meter a otros, damos libertad a uno para poner a otros. Y bueno, eso es parte también de nuestra pluriculturalidad, que nos da una riqueza interesante en nuestra historia, en nuestra gastronomía y hasta en muchos temas de folclore que tienen en la actualidad nuestro país. Profesor, ¿algo más que podamos agregar el día de hoy a este conversatorio? Si alguna persona del auditorio tiene alguna pregunta, también están abiertos los micrófonos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Quién se anima? Nadie se anima. Bien. Bueno, tal vez añadir algo a tu pregunta, porque claro, de la cartera central es del siglo XX, ¿no? La cercanía de Tarma a Lima era en tiempo real. Por lo tanto, la importancia que tenía, ¿no? Tarma en el proceso político militar era de primer orden. Tarma está comunicada con Lima por diferentes vías, ¿no? Por Cerro de Pasco, pero también por la zona de Carhuacayán, ¿no es cierto? Entonces, Bolívar hizo un reloj a Tarma en 1847-48, un reloj espectacular. Cuando estuve investigando en la municipalidad acá de Tarma, en el libro, en las sesiones de Cabildo, hay una información riquísima ahí. Yo creo que si eso ponen a disposición de los investigadores, muchos, no solo historiadores, sino sociólogos o cualquier ciudadano, podría conocer cómo se construyen determinadas tradiciones, en este caso en Tarma, ¿no? Porque la historia no es solo vivir el pasado. Todos sabemos que lo que somos es producto de lo que hemos sido en la infancia, ¿no? Lo mismo pasa con las ciudades, con los países, con los pueblos, ¿no? Por eso es importante conocer el origen de las cosas, de las emociones, de las tradiciones. Este ha sido un conversatorio, profesor, muy interesante, sobre todo por la información renovada que estamos teniendo de sus investigaciones que continúan. El profesor Gustavo Montoya ahora tiene un centro cultural que él está
liderando. Él está trabajando también en Lima en este proyecto que va a ser muy interesante. Y se vienen nuevos proyectos que ya en su momento se enterarán del profesor Gustavo, son muy buenos, que ya hemos estado conversando también en la mañana. Y vamos a esperar que el próximo año den una luz, porque también viene más información. Y sobre todo el hecho de que usted, para nosotros, ya es un tarmeño más. Ya no es un visitante, usted es tarmeño ya. Sí, me dieron un reconocimiento y yo estoy muy agradecido a eso. Claro que sí, y eso para nosotros es una alegría tenerlo nuevamente en Tarma. Agradecer a las personas que se han dado el tiempo de estar el día de hoy acá en este auditorio, a los medios de prensa, está Exitosa también, que está acompañándonos, el profesor Manuel de la Cruz con el Picaflor. Así es que agradecemos a todas las personas que están acá. Y esperemos que esta información que han escuchado, que va a quedar en las redes de la municipalidad, tan igual que quedó la información anterior, la sepan aprovechar los profesores, los alumnos y las personas de a pie que quieran saber más de Tarma y sentirse orgullosos de esta gran historia que tenemos y la cual debemos sentirnos, nuevamente lo repito, orgullosos. Nuevamente, profesor, agradecerle a nombre de la Municipalidad Provincial de Tarma, la Gerencia de Desarrollo Social, la Sugerencia de Educación, Cultura y Deporte, y también el Museo de la Cultura, y gracias nuevamente por estar acá en su tierra. Gracias, Eric, por la invitación y yo encantado de venir a conversar con ustedes. Gracias. Muchas gracias y un aplauso para el profesor. Y a los amigos que están en las redes sociales, nuevamente muchas gracias por darse un tiempo de estar siempre atentos a este tipo de eventos, los cuales son muy importantes para todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches.